Señores, siguen las buenas noticias que les tiene Banca Amiga. Con esta facilidad de Banca Amiga Delivery, usted tiene la posibilidad de abrir su cuenta sin salir de su casa. La institución se convierte de esta manera en el primer banco en Venezuela en ofrecer este servicio, con lo que acerca a los ciudadanos al sistema financiero a través de proyectos que satisfacen sus expectativas. Como siempre les decimos, visita bancamiga.com y te enteras de esto, en que Banca Amiga, que es verdaderamente amiga, te está acercando el banco a tu casa. Ya no tienes que salir para abrir una cuenta con nosotros. Buenas noticias para todos. Titulares. Bueno, señores, buenos días. Aquí tenemos los titulares de la prensa de hoy. Bienvenidos, como siempre, al programa Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Hoy es miércoles 25 de agosto. Gracias a la gente de Factores de Poder, el canal de YouTube, porque la verdad está de moda, bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancur, y también a la gente de avilaradioonline.com. Viene sorpresa en avilaradioonline.com. Y está Joel con el cerebro trabajando todo el tiempo. Las bendiciones para todo el equipo de avilaradioonline.com y también para el amigo Raymond Ray Castillo allá en Lisboa, Portugal, donde también estamos a través de azucarfm.com. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram, @Ángel Monagas, @Ángel Monagas, para que usted me siga y se entere, porque nosotros somos caiga quien caiga. Estamos también a través del WhatsApp 0414-631-8141. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos, que la fuerza los acompañe hoy. Mi saludo cósmico para todos. Mire, quería comenzar el programa de hoy, evidentemente, tocando el tema político. Ayer se produjo una decisión. Es decir, hay un grave problema político que lo quería resumir yo, aunque a algunos no les gusta a veces cuando uno da estas introducciones, pero realmente yo quería tocar el tema de esta manera. Cuando yo tenía 8 años, es decir, hace 50 años, me gustaba la niñita del frente de mi casa. Creo que se llamaba Lucía. ¿Sabes que uno recuerda más a veces la infancia? Los recuerdos que permanecen más. Se llamaba Lucía. Y yo estaba enamorado de Lucía, un niño. Igual que en Maracay, en la redoma de Maracay, donde yo vivía, en la barraca, había una muchachita que se llamaba Miriam. Y también a mí me gustaba. Pero había un pequeño problema. Ellas eran mis novias, pero ellas no lo sabían. Es decir, lo que decimos en cristiano venezolano maracucho, deseos no empreñan. Así está más o menos la situación en la mesa de la unidad. Ayer en la mañana, desde hace varios días, hay una indefinición de si van, de si no van, de si van, de si no van. Pero descubrimos, porque ayer todavía esta fecha, hoy cuando se está saliendo este programa, miércoles 25 de junio, 8 y, no veo la hora bien, 8 y pico, 8 y cuarto creo, todavía no está definido si van o no van. Por eso es que ayer decíamos en horas de la tarde que hasta ese momento no hay una definición. Ahora, ¿qué? Descubro qué es lo que pasa dentro de la oposición. El grupo de los Guaidó Lovers, los que no quieren renunciar a la teta del gobierno de Internet, llamado gobierno interino, pero nunca fue gobierno, nunca fue ni siquiera interino. No hay una sola obra dentro de Venezuela que uno diga, no, sí existió el gobierno interino, de pura palabra, pero sí manejaron recursos, manejaron empresas, y por ella está la averiguación de monómeros y de Citgo.
Entonces, ese grupo no quiere soltar la teta, quiere seguir chupando allí. Así decía nuestro querido doctor Guillermo Lugo Sarcos en el Zulia. Sea como la garrapata que agarra la teta, me recuerdo que decía en las reuniones. Saludos al doctor Guillermo Lugo Sarcos. Entonces, evidentemente ese grupo no quiere renunciar a los beneficios. Entonces, hay otro grupo que ya está comprometido, que ya está en campaña, que ya anunciaron Nuevo Tiempo, PJ, bueno, imagínense, en PJ Tomás Guanipa, que iba a separarse de ser embajador para ir a la negociación. Mentira, Tomás Guanipa quiere ser candidato a alcalde de Caracas y no está mal en los números, para que ustedes sepan, no está mal en los números, pero va a ser candidato. Igual Marquina en Lara, igual Rosales en el Zulia, ya tiene bien adelantada, creo que se inscribe el jueves, el viernes. Y en fin, ellos andan en campañas y Guaidó diciendo, no sabemos, pero bueno, estamos pensando, y uno, de verdad, uno no termina de entender. Por eso es que Diosdado le pone siempre la cosa esa del traductor, porque es que es verdad, definitivamente Guaidó necesita un traductor. Usted no me cree a mí, mire, le voy a colocar el video para que usted me diga qué entendió con esto que dijo Guaidó. Yo no lo entendí, de verdad. Me disculpan y me perdonan. Escuchen esto. Perdonen. Que ver con, okay. Escuchen aquí. Que ver con el llamado de atención a todas las fuerzas unitarias en Venezuela. Yo creo que esto nos llama a todos los venezolanos. Hay un proceso convocado para el 21 de noviembre. Lamentablemente hoy no hay condiciones ni garantías. Tanto sí que se están discutiendo un proceso de negociación en México, el plazo que ha fijado la dictadura para este proceso. Y yo creo que lo importante es que los partidos están en franca discusión de cómo utilizar ese proceso para beneficiar la lucha democrática en Venezuela. Aquí nadie está aspirando que con un cargo o una aspiración personal se solucione el conflicto, pero sí en convocar a los venezolanos, pero sí en buscar condiciones y garantías, sí exigirlas en el proceso de negociación en México, sí hablar con la Unión Interparlamentaria. Así que lo que sí le garantizo a los venezolanos es que la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela no solamente está vigente, sino estamos intensamente en ver cómo utilizamos estos mecanismos que tienden, como ustedes saben, el régimen a utilizarlos para confundir a la opinión. Tiene que ver con... bueno, o sea, yo no, de verdad yo no entendí si va o no va. Dice que no hay condiciones, pero ya están comprometidos, ya están en la calle, señores. Ya están en campaña. Díganle a Florido que no va a ser candidato, díganle a Rosales que no va a ser candidato para que vean ustedes. Entonces, no hay condiciones, el régimen y tal, la dictadura. ¿Qué va a pasar una vez que firmen la inscripción como candidato? ¿Cómo van a hablar de dictadura? Si ese CNE lo puso esa dictadura, si esa Asamblea Nacional que puso ese CNE lo puso la dictadura. O sea, fíjense ustedes cómo ellos solitos se están matando como Chacumbel. No lo digo yo, ustedes lo están viendo. Entonces, a esta hora de la mañana todavía no hay una definición clara, pero todo el tiempo ha sido así, sin definición. Y eso en política se paga a un alto costo porque la gente deja de verte con seriedad, la gente deja de verte con respeto. Yo no, lamentablemente no tengo la culpa de eso. Y entonces siguen creyendo que el chavismo son unos bolsas, son unos burros, que no saben lo que están haciendo. Sigan creyendo eso y se volverán creyоnes. Nos estamos enfrentando a un enemigo mortal. En el año 1982-83 yo escribí en el periódico de la Facultad de Humanidades un artículo y todavía lo escribo de vez en cuando. Se llama El enemigo mortal. El chavismo es el enemigo mortal porque la maldad con inteligencia, como decía Bolívar, la probidad sin moral es un azote. Y eso es así. La situación de Venezuela es grave. Es grave, miren lo que está pasando con las lluvias, miren. Pero estas indefiniciones son mucho peor. No saber hacia dónde vamos, si vamos o no vamos, es mucho peor. Y la gente se desinforma y uno no sabe por fin en qué anda la oposición. Lo cierto es que hoy por hoy, a esta hora de la mañana, todavía no han definido si van o no van. Pensamos que van,
por las campañas que hay en la calle, pero oficialmente no. Porque la otra tesis es que ellos están utilizando esto para presionar, porque esta es la hora, la fecha, que todavía están inhabilitados una serie de personajes nacionales de la oposición que aspiran puestos. José Manuel Olivares todavía a esta hora todavía está inhabilitado. Luis Florido todavía está inhabilitado. Entonces, con esta presión, quizás el régimen le dé la orden a Amoroso, que no es tan amoroso, para que habilite a los señores que aspiran dentro de la oposición. Por eso decíamos incluso ayer, de no participar la oposición. Porque Guaidó también habla ahí del revocatorio, que se van a montar en el revocatorio. Y esa no era la tesis de María Corina, pues. Entonces, ¿María Corina tenía o no tenía razón? Pregunto yo aquí. Nadie se moleste, miren, y me disculpan por estas palabras. El que no quiera oír estas palabras, bueno, dice, no, yo lo adelanto. Bueno, pero no vean este programa. Hay 200.000 programas que ver y que escuchar. Pero yo tengo que hablarles a ustedes claro. Como me llega la información, así lo digo. Ayer, por cierto, nos colocaron, ya tenemos la vacuna. Vamos entonces, señores, con los titulares de la poquita prensa impresa que existe. Titulares. El diario El Nacional, las lluvias, el tema de hoy, las lluvias. La agencia Reuters dice, Maduro cambió petróleo por alimentos y castigó a los negociadores, dice el diario El Nacional. Esto es lo grave de la Venezuela de hoy. Al menos 13 fallecidos por las lluvias en el municipio Tovar de Mérida. Ahí están, por cierto, tengo una familia amiga allí que viven en el Zulia, pero toda su familia es de Tovar, Mérida. Grave. Es que en Venezuela, la verdad verdadera es que caen 4 gotas. O sea, yo no estoy diciendo que las lluvias no son fuertes. Las lluvias son fuertes. Hasta acá en los Estados Unidos han hecho desastres. En Tennessee hicieron desastres. En la Florida ni se diga. Pero la diferencia es que aquí hay el desastre e inmediatamente se atiende, se resuelve, se soluciona. A pesar del desastre, por supuesto, y las consecuencias del desastre son gravísimas. Pero el problema es que en Venezuela, y mucho más en este socialismo mismo, caen 4 gotas, miren. Las lluvias, 13 muertos por lluvia en Tovar, Mérida. Grave, nuestra solidaridad con el pueblo de Tovar. De verdad, nos duele lo que está pasando allí en Tovar, Mérida. Aquí hay una pequeña, dice, Venezuela en la mira de Angelina Jolie. La actriz estadounidense publicó en Instagram la gráfica de la crisis de los refugiados venezolanos. Seguimos con los titulares de la prensa. El diario 2001, por ahí me escribe siempre una persona. Yo siempre leo los comentarios, no todos, pero algunos, ¿no? Saludos a la señora de las Islas Canarias, saludos, que siempre está pendiente. Y por ahí me escribió una señora que dijo que estaba acá en Estados Unidos, pero no me ha dado tiempo leer su mensaje. Mire, el 2001 dice, urge mandar a fabricar textos escolares. Bueno, no hay información sobre colección bicentenaria porque no hay papel. No hay papel. Y el oficialismo está presentando un informe ante la Corte Penal Internacional. 15 muertos tras lluvia en Mérida. Aquí dicen 15 muertos. Miren cómo está el estado Mérida en la parte de Tovar. Y la pensión de los abuelos solo alcanza para una harina. Una harina. Ay, Dios mío. El periodiquito, fíjense, el periodiquito hace un análisis más amplio. Lluvias afectaron 85 municipios del país. Miren este desastre. Miren este desastre en el estado Mérida. ¿Ven? Si normalmente lo vemos. Normalmente lo vemos. Caen 4 gotas y nos damos cuenta que aquí ningún gobierno, ni en los 40 ni en los 20, hizo nada. El único que aquí hizo obras que se han mantenido a través del tiempo, y es doloroso decirlo, es Marcos Pérez Jiménez. Y Miguel Cabrera despachó el jonrón 501.
Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Quita uno más sin presión, dice Miguel Cabrera, no pierde tiempo en su carrera por nuevas metas, despachó el jonrón 501, el 14 del año en duelo entre los Tigres de Detroit y los Cardenales de San Luis, en San Luis se lo dicen. Manda la pelota al tercer piso del estadio. Grande Miguel Cabrera, qué grande eres, Miguel, de verdad. Bueno, estas son las notas más importantes de la prensa impresa, la poquita que existe. Por su parte, mire, Tal Cual, yo felicito a Tal Cual porque hace un buen análisis de la política, por lo menos el reflejo de lo que está pasando en política. Mire, PDVSA canjeó petróleo por comida con empresarios a los que luego arrestó el chavismo. Así está el país. Así está el país. Pero también está, mira, lo que dice acá. Guaidó señala que renuncia de directivos de la MUD es un llamado de atención. ¿A qué? Los de la mesa de la atención, ¿a quién le están haciendo el llamado? ¿A Guaidó o al chavismo? Pregunto yo. Porque los que están diciendo lo de la tarjeta de la mesa, yo sé que eso fue arreglado, todo un show para presionar por el tema de las habilitaciones, pero en todo caso el llamado es en la indefinición. Este pleito entre los que defienden el interinato, que nunca ha sido interino ni nunca ha sido gobierno, y los que defienden ir a elecciones, evidentemente, ¿no? Ahí hay un duro debate, porque además Guaidó ya sabe que tiene fecha de salida. Una vez que las personas se inscriban, ¿cómo van a llamar dictador a Nicolás? Que lo es, pero ¿cómo lo van a decir si están participando? Y después que el tipo sea gobernador, imagínese usted, Florido llega a gobernador, ¿cómo se va a referir a Maduro? ¿Cómo lo va a llamar? Dictador. Y él participó en un proceso y estuvo de acuerdo con eso y lo aceptó. Pregunto yo, ¿cómo va a llamar a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo va a llamar a la Contraloría? ¿Dónde se va? Segurito que se van a juramentar ante la Asamblea Nacional. Y yo lo sé. No vengan después con la payasada que vino después de Guanipa, porque sabía que tenía que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y después dijo que no. Entonces, que guerra avisada no mata soldados. Y si lo mata es por descuidado. Por cierto, el hongo negro oscila entre 40 y 80% según las condiciones del paciente. No es... Según algunos médicos no es mortal, pero ahí está la información. Por cierto, el gobernador Omar Prieto dice que en el Zulia no hay hongo negro. Mire, el cerebro más grande que tiene el chavismo, Yelixa, santa ella, recibe un ministerio de educación con una nómina disminuida y salarios de $5. $5 no ganan $3. Yo creo que un poquito menos con el cambio. Y David Uzcategui en Miranda dice, negociar candidato no está planteado, la gente quiere primaria. Pero bueno, yo no sé de verdad, hay tiempo para primaria, hay dinero para primaria. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Es mi pregunta, ¿no? El diario Tal Cual Digital pues trae acá una buena información. Por su parte, el diario El Universal señala: Ejecutivo decreta estado de emergencia en Mérida. Tarde. En los países donde existe verdaderamente un gobierno real, desde el nivel local hasta el nivel nacional, se van preparando. Aquí en los Estados Unidos, antes de que lleguen las lluvias, empiezan a repartir sacos de arena, etcétera. O sea, el pueblo se concientiza. Hasta en la misma Cuba hay una conciencia con respecto a estos fenómenos naturales. Es la nota que destaca el diario El Universal en su edición de hoy. Seguimos el diario, perdonen ustedes, vamos con el diario Últimas Noticias, la voz oficial de el régimen. Maduro, tenemos 85 municipios afectados por las lluvias. El problema no es lo que están afectados, que realmente qué están haciendo. ¿Ves? Decretan estado de emergencia por las lluvias en Mérida. El país destruido. O sea, el país en una tragedia nacional y con esta lluvia se pone mucho, mucho peor. Por su parte, el diario La Voz
El diario La Voz dice: pánico, muerte y destrucción dejaron las lluvias hoy en varios sectores de Mérida. O sea que a la par de la situación política con la Mesa de la Unidad y el G4 y el chavismo, la noticia en Venezuela es esta: las intensas lluvias que están causando estragos en un país donde no hay recursos, en un país donde no hay conciencia, en un país donde no hay planificación. Siempre me acuerdo de Néstor Rincón, donde no se actúa siempre sobre el día, el diarismo, como la tesis de Eudomar Santos: conforme vamos viendo, va saliendo. Ese es el país. Cuando caen 4 gotas, por eso hay colapso. Y ahora que llovió mucho más fuerte, pues muertes, destrucción. Esto lo dice el diario La Voz. Por su parte, reporte confidencial dice: por fin, Alfredo Díaz, mire, como vienen elecciones, dice, pescadores del municipio Díaz, dice reporte confidencial, fueron beneficiados con nuevo alumbrado. El gobernador Alfredo Díaz busca de esta manera resguardar la seguridad de la vida y bienes de los trabajadores del mar. Después de 4 años, ahora es que se viene a acordar de los trabajadores. Pero bueno, son elecciones. Es que el problema de Margarita, ¿no?, es que el gobernador no sirve, el protector es peor, y el aspirante Morel Díaz está muy viejo y viene con otras intenciones. Y el hijo, nanay, el hijo se vuelve pura pantalla, Morelito, pura pantalla. Habitantes de 3 comunidades en Barcelona, esto es en el estado Anzoátegui, como decir, en el oriente, protestaron por fallas en servicios públicos. Barcelona, oye, de verdad, discúlpenme los televidentes y los que siguen este programa. Si es la zona norte de Anzoátegui, mira, aquí está, ve la protesta. Exigimos agua. O sea, en pleno siglo XXI todavía estamos en Venezuela en este plan. No, de verdad, de verdad. Gobernador Alfredo Díaz afirma que situación eléctrica se agudiza en Nueva Esparta. No basta, ya eso lo sabemos, gobernador. Déjese de diagnóstico y póngase a resolver, a hacer algo concreto. Me parece un poco el interinato, que pasa el tiempo. Y yo les vuelvo a preguntar, porque hay gente que se molesta cuando yo les digo lo del interinato, pero yo pregunto, después de casi 3 años de Guaidó, ¿estamos más cerca o estamos más lejos? ¿Estamos mejor o estamos peor? Respóndame esto, los defensores del guaidolobismo. ¿Estamos más cerca o estamos más lejos de la libertad? ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Se vive hoy en Venezuela mejor que ayer? Pregunto. Ven, aquí tienen el periódico de Monaga. Los guarichos salen a la calle de Maturín a buscar la papa. Los guarichos son los niños indígenas, ¿no? Los niños. Así se le dice en el oriente, los guarichos. Se ven regados vendiendo dulces, vendiendo de todo. Los niños buscando la papa porque hay hambre en el estado Monagas. Muy bueno hoy el periódico de Monagas, pues. Escasez de combustible generó protesta en Caripe. Este es el pan nuestro de cada día. Chavismo pateó la Constitución y atropelló la voluntad del pueblo. Dime algo que no sepa, pregunto yo. Conoce 6 aspectos esenciales de la nueva expresión del Bolívar. Maturín envuelta en otra denuncia de posible trata de blanca hacia Trinidad. Lo dice el periódico de Monagas. Por cierto que yo me río mucho porque fíjense, hoy por hoy hay unos inhabilitados. Y en la oposición siempre le critican al chavismo que viola la Constitución. Pero fíjense, la única manera de resolver el caso de los inhabilitados, que fueron ilegalmente, inconstitucionalmente inhabilitados, porque se violaron todos los procesos, pero para resolver esa situación tienen que violar también la Constitución en aras del tiempo y de los recursos, de formalismos. Y la oposición le está pidiendo eso al chavismo.
pero los presos políticos están allí y siguen presos. Allí está el controlador aéreo que sigue preso, sin juicio. O sea, resolvemos lo de los beneficiados, pero los demás que sigan presos. Lamentable, triste. Lluvias torrenciales provocan derrumbe de un tramo de la principal vía de acceso al Callao, en el oriente, donde, por cierto, la autoridad le ejerce una mafia bien conocida en el oriente. Ahí están los estragos de la lluvia. También la lluvia en el estado de Bolívar. Inundaciones por fuertes lluvias y drenajes obstruidos. Miren ustedes lo que dice. Dejan 1.867 damnificados en Gran Sabana. Bueno, Apure está bajo aguas también, por cierto. Capé, 40 comunidades guaraos del Delta están anegadas. Aquí está, están anegadas tras la crecida del Orinoco. La lluvia. Lamentable, triste lo que está pasando en Venezuela. De verdad. Cerramos acá. Vamos con el Carabobeño. El Carabobeño trae esta nota. Mientras el país se está derrumbando y se está cayendo, el falso pastor Bertucci dice: si existe un candidato mejor posicionado que yo, estoy dispuesto a declinar. Por Dios, ¿cómo va a decir esto? Enzo Escarano, a mi juicio, debiera ser el candidato de la oposición. Debería haber unidad en torno a Enzo Escarano, porque además no podemos caernos a coba. No va a ser fácil ganarle a la cava, no solamente por el manejo de recursos y ejercicio del poder, sino por el mercadeo que el tipo se ha hecho. Esta es la nota, pues, hay otras notas. La exdiputada Karin Salanova: 960 personas están a la espera de un trasplante. Anegaciones y falta de mantenimiento castigan a comunidades del sur de Valencia, y eso pasa. Y el vampiro no tiene un estado modelo, digo yo. Mira, más de 6.300 migrantes expulsados por Estados Unidos, víctimas de la violencia en México. Los venezolanos también se siguen yendo de Venezuela, a pesar de que hay gente que opina lo contrario. Son los titulares principales de El Carabobeño. Por su parte, el diario La Nación del Táchira dice: ascienden a 20 los fallecidos por inundaciones en Mérida. Grave. Al menos 15 fallecidos, dice aquí, en tragedia de Mérida. Activan sistema de gestión de riesgo en Venezuela. Militares que no son militares y ni tampoco sirven para otra cosa, son puro uniforme, puro guiso, en eso que se la pasan los militares. Por el Táchira pretendía salir del país líder de banda detenido en Vega de Asa. Lluvia y lodo no impidieron el paso por las trochas. O sea, la gente con todo y lluvia sigue abandonando el país. El diario La Frontera de Mérida, miren ustedes las notas que trae. Presidente Nicolás Maduro firmó decreto de emergencia, puro decreto. Decreto declara la emergencia en Mérida. Al menos hay 13 fallecidos, lo dice el gobernador. Fallecidos, desaparecidos y viviendas anegadas dejan lluvias y crecidas de río. Y el SAIME atenderá la situación de los pasaportes en la cuarentena radical. Lluvia, los desastres de la lluvia. Mire, se partió calzada a la altura del inconcluso túnel falso. Vean este desastre. Así está mi querido estado Mérida, lamentable. Por su parte, Versión Final habla también de las lluvias, Versión Final del Zulia. Unas 9.322 familias afectadas por lluvia. Maduro dice que les va a dar hasta una casa, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué características? Y aquí la gente de Caritas está abriendo centros de acopio para ayudar a los damnificados de Mérida. Guaidó lamenta muerte tras derrumbes por inundaciones en Mérida. Y mientras aquí está la llamada vicepresidente, presenta evidencias ante la Corte Penal Internacional sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos. Miren,
las sanciones de Estados Unidos son malas, pero la peor sanción que tenemos los venezolanos es un gobierno chavista. Esa es la peor sanción que tenemos. Bueno, y sigue la onda tropical afectando a Venezuela. Por su parte, el diario, esto lo quería resaltar, Banca y Negocios, el portal, dice: Maduro culpa al capitalismo, más de 9.000 familias afectadas y 35.000 damnificados dejan lluvia en 85 municipios. Él culpa al capitalismo por el tema del cambio climático. ¿Con qué moral este araguato viene a decir eso? ¿Con qué moral, señor Maduro? Vaya, vea usted cómo están destruyendo nuestra selva en el Orinoco, en Amazonas, en el estado Bolívar, las mafias que están allí, y usted se queda callado porque son mafias de mercenarios donde están beneficiados sus carteles. Eso se sabe. Vea usted cómo han contaminado el estado Zulia, los derrames petroleros. Vaya a ver lo que ha pasado en Cabima, en la costa oriental. Le entregaron las costas al narcotráfico, señor Nicolás Maduro. Y usted viene a culpar al capitalismo. Ciertamente hay un problema mundial de cambio climático donde todas las naciones tienen que ponerse de acuerdo, entre ellos la China, que son sus amigos, que es el mayor productor industrial del planeta, también los Estados Unidos. Es un tema mundial, pero ¿con qué moral tiene Venezuela cuando ustedes han destruido un país? Mire lo que está haciendo usted, señor Nicolás. Mire lo que está haciendo, cómo está acabando con los roques, permitiendo construcciones. Y entonces usted me viene a hablar de el cambio climático, culpa del capitalismo. No hay moral. Yo no estoy diciendo que el cambio climático no es un problema y donde tiene seria responsabilidad el capitalismo general, también el de la China, pero no hay moral para que este hombre hable de ese tema. Me disculpan y me perdonan. Me disculpan y me perdonan. Por su parte, miren, les quería mostrar acá el periódico. Me han escrito mucha gente. Yo saqué un artículo de este periódico El Canario. Este periódico El Canario está en inglés, aquí se los estoy traduciendo. Publicó, yo no estoy diciendo si es verdad o es mentira, estoy mostrando una publicación donde él acusa a Guaidó and Company de apropiarse de una serie de recursos. Revíselo. Y fíjese el artículo que están publicando hoy en El Canario. La guerra oculta del Reino Unido contra Venezuela. Por supuesto está en inglés, aquí se lo estoy traduciendo. De Pablo Navarrete. O sea, yo no estoy diciendo si es verdad o es mentira. Estoy mostrando a un periodismo independiente. Verdaderamente serio. Por cierto que también hay otro periódico por acá que les quería mostrar. Disculpen, se me fue. Déjenme ver si lo consigo acá. No lo tengo a la mano. Bueno, el portal, el Nuevo Herald de Miami, impreso. Miren lo que trae. El impreso, que todavía aquí en los Estados Unidos se lee. De verdad. Silenciosa admisión del fracaso del sistema, dice el Nuevo Herald. Contra la pared por un levantamiento, una economía hundida y una pandemia incontrolada, el gobierno cubano va a permitir la creación de pequeñas y medianas empresas privadas por primera vez en décadas. La presión. Y también acá las secuelas del terremoto de Haití, también destruido, sale en el Nuevo Herald de Miami. Estoy durmiendo en la calle. La vida en una aldea afectada de pescadores de Haití, afectadas por el terremoto. Familia de presos de Estados Unidos recorre un oscuro laberinto diplomático. Caso Venezuela. Años de entrenamiento como geólogo han preparado muy mal a Everett Rutherford para recorrer el extraño camino que actualmente transita. Está detenido en Venezuela. Está prácticamente metido en Venezuela tratando la liberación de su sobrino, el ex marín Matthew John Heath.
Bueno, aquí está, Matthew John, ex infante de Marina detenido en Venezuela. Aparece hoy en primera plana del nuevo Herald de Miami y aparece relacionado con el proceso que le siguen a este señor en Venezuela. Bueno, seguimos acá con las noticias. Bueno, por supuesto, caiga quien caiga, lo vemos así. MUDG4 al rojo vivo, participación 21 de noviembre se impone. Hasta ahora la participación para el 21 se impone y gana debate versus Guaidó lovers que no quieren participar. Pero no es voluntad popular ni siquiera, sino los Guaidó lovers, por si acaso, ¿no? Factores de poder, el portal de la casa. Señala, la FDA aprueba plenamente la vacuna COVID de Pfizer. A mí me faltaría entonces la tercera dosis. Ya yo me he puesto las dos primeras. América Latina se hunde en las costas de México, Colombia, Venezuela y Argentina bajo el mar en el 2100. Bueno, y este tema de la Mesa de la Unidad, por supuesto, es la parte introductoria que nosotros hicimos hoy. Pero todavía hay la duda. ¿Van? ¿No van? ¿Los que están inhabilitados van a ser habilitados? Todavía hay esa duda. Fíjense, aquí les quería mostrar. Bueno, este soy yo con la gorrita de los Tigres. Aquí está, miren, San Fernando de Apure. Miren cómo está San Fernando de Apure. Las lluvias. Terrible, Apure bajo las aguas. Bajo las aguas. Aquí está el gobernador de Mérida, Ramón Guevara, confirmando lo de las muertes. Bastante lamentable la situación que estamos viviendo desde hace varios días en una de las zonas más importantes de la geografía del estado, como es el Valle del Mocotíes, que abarca el municipio Rivas Dávila, Tovar, Pinto, Salinas y Sea. Pero lo preocupante de esto es el fuerte aguacero que cayó en horas de la tardecita del día de ayer y parte de la noche, en donde definitivamente a esta hora pudiéramos hablar de 11 fallecidos producto de este torrencial aguacero en la población de Tovar, que es la capital de lo que nosotros denominamos la zona del Mocotíes. Eso fue ayer en horas de la mañana. Y aquí, ayer por cierto, se produjo un encontronazo feo en el municipio Miranda del estado Zulia. Yo quiero aclarar que nosotros en caigaquiencaiga.net no censuramos a nadie. Nos llegó una información, la decimos, y cada quien que haga su juicio. Al parecer no fue un enfrentamiento, sino que hay otras razones, porque el problema en Miranda es que hay dos mafias enfrentándose. La mafia de Tiberito, como le dicen, y la mafia de Jorge Nava. Mafia versus mafia. Todos del PSV. Y por cierto, allí está aspirando por la Mesa de la Unidad mi amigo Pancho Farías. Pancho Farías está aspirando. En el caso de Maracaibo aún no se define. Pablo Pérez no sabe si va o no va porque está inhabilitado. Juan Pablo anda con Rafael Ramírez queriendo imponerlo. Y bueno, está esa situación. Marco Rivero, que me parece un muchacho, es verdad, muchos dicen, no lo conoce, claro, no tiene los niveles de conocimientos del resto, pero creo que es más cercano a la causa, por ejemplo, del partido gobernante, políticamente hablando, como es un Nuevo Tiempo, que otro. De repente pudiera darse un acuerdo, un Nuevo Tiempo CD, pudiera darse contra otro acuerdo político, pero lo cierto es que aún no se sabe si la oposición va a participar o no va a participar. Es decir, teóricamente va a participar porque están en la calle, pero de manera oficial hasta ahora, hoy se espera en el transcurso, dentro de un rato, una rueda de prensa, pero que no hable Guaidó, por Dios, que no hable Guaidó, porque ¿por qué no puede hablar claro el tipo? Señores, les recuerdo a todos ustedes que estamos acá en el canal Factores de Poder de YouTube. Titulares. Estamos con titulares, con noticias, con comentarios y de lunes a viernes como siempre. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Como siempre les decimos, el Señor los bendiga, se me cuidan
que la fuerza los acompañe y nos volvemos a escuchar mañana, acá en Factores de Poder, porque la verdad está de moda, señores.